hijo puso cámaras en la cocina. Dijo que era por seguridad, por si me caía o por si se me olvidaba cerrar la llave del gas. Yo le creí. Lo que no sabía es que esas cámaras iban a mostrarle algo que ni yo me atrevía a contarle. Cómo la enfermera que él mismo contrató me empujaba, me jaloneaba, me hablaba como si fuera un mueble viejo que estorba. La cámara no grabó cuando lloré, pero él sí lo vio, y ese día algo en sus ojos cambió. Ya no me vio como su padre fuerte, sino como un viejo que necesita ser defendido. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia. La primera vez que me di cuenta que algo no estaba bien fue una tarde de octubre. No había ruido, no había gritos, no había golpes, solo un plato frío, dejado con descuido en la barra, como si yo fuera un perro al que hay que alimentar rápido para seguir con lo importante. Esa fue la primera señal. Antes, al menos fingía amabilidad. Me decía don Ernesto con una voz que sonaba prestada. Me sonreía cuando mi hijo venía a visitarme, pero apenas se cerraba la puerta, esa sonrisa se le evaporaba de la cara. Y en su lugar quedaba esa cara seca, ese hastío, no tengo otra palabra, cansancio, como si yo le diera asco. Yo me pasaba el día en la misma silla, la de madera, la que mi esposa me regaló cuando cumplí 60. Está junto a la ventana, y desde ahí veía pasar a los niños del fraccionamiento. Algunos me saludaban, otros ya no. La televisión siempre estaba encendida pero sin volumen. A veces ponían concursos, a veces noticias. Nada cambiaba, todo se repetía. La enfermera llegaba a las 8, se iba a las 6, siempre igual. Me daba mis pastillas a la misma hora, sin decir palabra. A veces dejaba los platos sin lavar, como para que yo entendiera mi lugar. Yo los lavaba en silencio. Era eso o escuchar cómo resoplaba detrás de mí, con esa impaciencia ruidosa que uno ya conoce bien. Mi hijo me llamaba cada 3 días, a veces 4, siempre con prisa. Me preguntaba si había tomado mis medicinas, si todo estaba bien. Le decía que sí. «Seguro, papá», insistía. Y yo respondía que sí, aunque me temblaran las manos. Las visitas eran cada vez más breves, media hora los domingos. A veces venía con su esposa. Ella se quedaba en el coche. No le gustaba el olor de la casa, decía. Él se quedaba de pie, revisando el celular, como si no supiera qué decirme. A veces me traía pan dulce, lo dejaba sobre la mesa, envuelto aún, y se iba antes de que yo lo abriera. Una vez me preguntó si me sentía solo. Le dije que no. No quise que pensara que su esfuerzo era en vano, pero en cuanto cerró la puerta, regresé a mi silla, la de siempre, la que cruje cuando me siento, la que fue de mi esposa. Esa silla ha visto más cosas que cualquiera de los que me rodean. Esa silla nunca me gritó. La enfermera notó que ya no me quejaba de nada y entonces empezó a subir la voz, primero con indirectas, después con órdenes. «Muévase, no toque eso, no oye o se hace». Me hablaba sin mirarme, como si yo fuera solo una carga más. Una vez me dejó sin comer, dijo que no me lo había ganado. Me dijo eso, que no me lo había ganado, como si uno tuviera que ganarse la comida en su propia casa. Al día siguiente fingió que nada había pasado. Me puso el plato en la barra, como siempre, pero yo ya no tenía hambre, no por la comida, sino por el desprecio. Uno se acostumbra a muchas cosas, a la humedad en las paredes, al rechinido de las puertas, a los huesos que duelen, pero nunca al desprecio. Hubo una noche que no dormí. Escuchaba sus pasos en el pasillo, lentos, medidos, como si ella supiera que yo estaba despierto. Cerré los ojos fuerte, me hice el dormido y sentí cómo me miraba. No hizo nada, solo se quedó ahí, en la puerta, observando, y se fue.
A la mañana siguiente puse una taza de café en la mesa antes de que ella llegara. Lo hacía siempre, por cortesía. Esa vez no lo tocó, lo dejó ahí todo el día como un aviso, como diciendo, no quiero nada tuyo. Yo recogí la taza en silencio, lavé todo, me senté en mi silla y vi cómo la taza, húmeda todavía, dejó un pequeño círculo en la madera. A veces el desprecio también moja, y así pasaban los días, todos iguales, todos grises. Hasta que mi hijo, sin avisarme, instaló las cámaras. Dijo que era por mi bien, por seguridad. Yo asentí. No quise preocuparlo, no quise que supiera lo que ya se me estaba haciendo costumbre. Pero la cámara no tardó en hablar por mí. Una tarde se me cayó una cuchara. No podía agacharme bien por la cadera. Le pedí ayuda. No me respondió. Caminó junto a mí, la vio en el suelo y pasó de largo. La dejé ahí hasta que oscureció. Cuando ella se fue, me tomé del respaldo de la silla con las dos manos y me agaché como pude. La cuchara estaba fría, pegada al mosaico por la humedad. Sentí que algo dentro de mí se doblaba también. Las plantas del patio se secaron. Antes, mi esposa las regaba cada mañana. Yo intenté seguir con eso después de que ella murió. Pero llegó un punto en que no tenía fuerza ni para eso. Un día vi que una de las macetas estaba rota. No supe cómo pasó, pero nadie dijo nada. Solo la tierra regada como un derrame, como una advertencia muda. El refrigerador tenía candado, eso lo pidió mi nuera. Dijo que por mi dieta, por mi azúcar. Yo lo acepté, aunque me dolía. No era el candado, era la desconfianza, sentirme vigilado, como un niño torpe, como si ya no supieran quién fui. Una vez fui al baño de madrugada. Caminaba con mi bastón, pero me tropecé con un trapeador que ella dejó en el pasillo. Me golpeé el hombro contra la pared. No grité. Solo respiré hondo. Me levanté como pude y regresé a mi cama. Ella nunca preguntó por el moretón. Mi hijo decía que la enfermera era muy buena. Tiene recomendaciones excelentes, me dijo. La encontré por una aplicación. Yo solo asentí. Agradecí con la voz lo que no podía agradecer con el cuerpo, porque aunque la enfermera me despreciara, era él quien la había puesto ahí. Y yo no quería que él sintiera culpa, porque los hijos cargan con demasiado. Y los padres callamos por eso. Un día intenté decirle algo, contarle, pero me tembló la voz. Él hablaba del trabajo, de sus juntas, de la renta de la casa. Yo escuchaba y guardaba el secreto como un prisionero guarda la lima que nunca usará. Él se fue sin notarlo, y así seguí, en mi silla, en mi rincón. Entre objetos que ya no me obedecen, entre recuerdos que no me defienden y entre personas que me ven como si yo ya no estuviera, como si solo ocupara espacio, como si ni la silla me reconociera ya. Una mañana le pregunté si podía abrir la ventana. Hacía calor. Ella dijo que no, que el polvo me hacía mal, y siguió caminando. Me quedé viendo el cerro por el reflejo del cristal. No sé cuánto tiempo estuve ahí. A veces el aire no entra, pero tampoco sale. Y uno se acostumbra a vivir así, encerrado hasta por dentro. Después del desayuno, solía poner la radio. Pero un día ella la desconectó. Dijo que hacía mucho ruido. Desde entonces, no volví a oírla. Solo la casa con sus ruidos huecos, sus quejas de madera vieja y mi silla. Esa silla que cruje cada vez que me siento, como si también le doliera soportarme. A veces hablaba con ella, intentaba. Le decía que mi esposa cocinaba con albahaca, o que esa casa la compramos con crédito del ISSSTE. Ella no respondía. Me ignoraba con la misma precisión con la que se ignora a un perro viejo que ya no ladra. Yo hablaba igual, porque me parecía que si dejaba de hablar, dejaba de existir. Los días eran una copia del anterior, cada semana más lenta. El pan se endurecía más rápido, la leche sabía a cartón, y el silencio se volvía más espeso.
A veces me paraba sin motivo, solo para recordar que podía hacerlo. Otras veces no me paraba aunque lo necesitara. Me daba miedo caer, me daba miedo que me dejara ahí tirado. Hasta que pasó. Un lunes cualquiera, ella me empujó, no fuerte, pero con ese desprecio seco que se clava. Caí de lado, sin entender. No dije nada, solo gemí. Ella dijo que fue accidente, pero no fue. Lo vi en su cara, no fue. Esa fue la caída que vio la cámara, pero no fue la primera. A veces me pregunto si todo esto empezó cuando me jubilé. Uno cree que después de trabajar 40 años se gana el derecho al descanso, pero no. Uno se vuelve invisible, inútil, carga. Así lo sentí el día que entregué mi gafete, con la foto vieja donde aún tenía cejas espesas y la espalda recta. Ese día regresé a casa más ligero y más solo. Trabajé toda mi vida en aduanas, madrugadas, lluvias, navidades, ahí estaba yo, revisando cajas, firmando papeles, apagando conflictos entre choferes y agentes. Llegaba tarde a casa, pero llegaba con algo. El mandado, una pizza, un perfume barato en diciembre. No era rico, pero jamás dejé que faltara gas ni tortillas, hasta que me quedé sin fuerza. Mi esposa, Mariana, me esperaba siempre en esa silla, la misma, la que ahora cruje conmigo. Ahí se sentaba a esperarme con una cobija en las piernas y el cafecito listo. Nunca me reclamó mis ausencias. Me decía, llegaste, con eso basta. Y yo le creía, porque a veces el amor no hace ruido, solo sostiene. Una vez me enfermé del estómago, por estrés. El doctor me dijo que descansara, pero tenía que cubrir 2 turnos, así que me tomé unas pastillas, me amarré el cinturón más fuerte y salí. Mariana me dejó en la puerta con un lonche envuelto en servilleta. Yo me fui sin mirar atrás. Quería darle lo que merecía. Nunca se lo dije, pero cada caja que cargaba era por ella. Cuando mi hijo nació, yo pedí un préstamo para comprar una casa, pequeña, pero propia. Mariana lloró al ver el primer foco encendido. Esa misma silla fue lo primero que metimos. No teníamos sala aún, ni refrigerador, pero la silla ya estaba, siempre estaba. Mi hijo dormía sobre una colchoneta y cuando lloraba yo lo cargaba aunque me doliera la espalda. Aprendí a calentarle el biberón a oscuras para no despertar a Mariana. Ella me decía que era buen padre. Yo no lo creía. Sentía que siempre estaba corriendo. Pero ahora daría lo que fuera por oírla decirlo otra vez. Cuando mi hijo creció, lo metimos a una escuela de paga. Mariana dejó de comprarse ropa. Yo vendí mi reloj, el único caro que tuve. Pero él iba con uniforme planchado y mochila nueva. Nunca se enteró de los recibos vencidos, ni del día en que comimos solo arroz para pagar su colegiatura. Yo era el hombre de la casa, así me veían. Me respetaban en el trabajo, me saludaban con firmeza. Cuando murió mi padre, no lloré delante de nadie. Me encerré en el baño, abracé la toalla y me deshice en silencio. Porque así me educaron, porque ser hombre era no quebrarse. Recuerdo el día que le regalé a Mariana esa silla. Era su cumpleaños. Yo no tenía dinero para algo grande, pero la encontré en un taller de carpintería. Era sencilla, firme, con el respaldo redondeado. Le puse un cojín azul. Ella me dijo, gracias por pensar en mi descanso. Y se sentó ahí, como si fuera trono. Para mí, lo era. Hoy, esa misma silla me sostiene a mí, pero ya no es trono. Es refugio, es testigo, y a veces cárcel. El respeto que tuve, la voz que imponía, los hombros que cargaban, todo eso quedó detrás de esa puerta que ya nadie toca. Ahora me dan órdenes, me ignoran, me tratan como si estorbara y no digo nada. Porque si hablara, solo conseguiría que me callaran. Y mientras ella me avienta el vaso al fregadero, yo recuerdo cuando Mariana lavaba cada traste con agua caliente para que no me diera infección, cuando soplaba el café para no quemarme.
Cuando se preocupaba por si dormía bien, ahora ni siquiera me preguntan si comí. Me he vuelto experto en medir los ruidos. Sé cuando ella se fastidia, cuándo me va a empujar con la mirada, cuándo va a dejar la comida sin sal como castigo. He aprendido a leer el odio en los silencios y también a no llorar, porque llorar aquí no sirve de nada. Hay días en que quisiera pararme frente al espejo y preguntarme en voz alta, ¿dónde quedó ese hombre? Pero ni eso me atrevo a hacer, porque sé la respuesta. Cuando Mariana enfermó de los pulmones, yo aprendí a darle sus medicinas. No quise que nadie más la cuidara. Me levantaba a las 3 de la mañana para cambiarle las sábanas y sudaba para ponerle la pastilla debajo de la lengua. Me temblaban las manos, pero ella decía que solo confiaba en mí. El médico me propuso llevarla a una residencia. Dijo que ahí estaría mejor, pero yo le respondí, ella es mi casa. ¿Cómo voy a meter a mi casa dentro de otra? Y me la traje con su tanque de oxígeno y sus frazadas. Dormía en la sala y yo en el sillón. Nos turnábamos el silencio, pero nunca le faltó lo que necesitaba. Mi hijo la visitaba, sí, pero con miedo. No sabía qué decirle. Y Mariana, con su voz suave, le pedía que estudiara, que no dejara la carrera, que no dejara la música. Tú sigue adelante, le decía. Yo le apretaba la mano sin decir palabra, porque lo que uno no dice también pesa. Cuando ella murió, la silla quedó vacía por meses. Nadie la tocaba, hasta que un día, sin darme cuenta, me senté ahí. Desde entonces es mía, pero no la siento mía. Es como si al sentarme en ella cargara su ausencia. Como si ella aún estuviera ahí, observando que todo siga en su lugar. Recuerdo cuando mi hijo se graduó, me puse el único saco bueno que tenía. Él salió con toga y al verme en las gradas me saludó con la mano. Después me dijo, gracias, papá. Eso fue todo. 2 palabras, pero para mí fueron más que todo lo que había trabajado. Me bastaron años. Una noche, Mariana me pidió que le cantara. Le gustaba que le tarareara una canción vieja de Pedro Infante. Lo hice, con la voz ronca. Y al terminar, ella sonrió con los ojos cerrados. Esa fue la última vez que la vi sonreír. Ahora no hay canciones, no hay palabras dulces. Solo la enfermera caminando de un lado a otro, arrastrando las chanclas. Solo el eco del refrigerador, solo la silla que aguanta mi peso como puede. A veces pienso en todos los que se sentaron en ella. Mariana, mi hijo cuando era niño, yo leyendo el periódico y ahora soy el último. Nadie más se sienta, nadie más escucha. Y mientras más recuerdo, más me doy cuenta de que lo perdí todo en silencio, no de golpe, en cuotas, poco a poco. El respeto, la voz, el nombre, porque ahora ni por mi nombre me llaman. Don Ernesto, decían antes, ahora es usted, o simplemente nada. La silla no habla, pero guarda. Y si algún día alguien la levanta, tal vez sienta el peso de todo lo que callé. Una vez, mientras barría el patio, vi que la silla tenía una grieta en una de las patas. No profunda, pero visible. Pensé en repararla. Fui al cuarto de herramientas donde aún guardo el barniz viejo y la lija de hace años. Pero al tocar el frasco me tembló la mano. No pude abrirlo. Lo dejé ahí. Volví a la silla. La miré largo rato. Me senté despacio. Escuché cómo crujía, cómo se quejaba, y pensé que esa madera aguanta más que yo. Pensé en quemarla, en dejar de verla, pero no pude, porque sin ella ya no hay testigo, ya no hay historia, ya no hay pasado. Mi hijo no lo sabe. Pero esa silla es lo único que me queda que me llama por mi nombre. Lo hace sin voz, pero lo hace. Me dice que fui alguien, que tuve casa, mujer, trabajo, propósito, que no siempre fui este silencio que todos evitan. Y ahora que él vio el video, me pregunto si al fin lo entendió. ¿Y tú? ¿Qué harías si todo lo que diste fuera olvidado? No sé si alguien más lo ha sentido,
Pero si tú también lo viviste, quédate conmigo, acompáñame, suscríbete para que sigamos juntos. Después de que mi hijo vio el video, no dijo mucho. Solo me llamó esa noche y me preguntó cómo estaba. Le dije lo de siempre. Bien, hijo. Y él respondió lo que siempre dice. Ok, cualquier cosa me avisas. Colgó rápido, muy rápido. Pensé que al día siguiente algo cambiaría, que ella, la enfermera, estaría diferente, más cuidadosa. Pero no, fue peor. Entró como siempre, con la misma cara. Pero ese día trajo su celular en la mano y mientras me daba las pastillas, empezó a grabar una nota de voz. Aquí con el viejito, a ver si no se me cae otra vez, dijo, y se rió. No sé para quién era, solo sé que no me miró. Me dejó la medicina en la barra, ni un vaso con agua. Traté de ignorarlo, me senté en mi silla, como todos los días. Pero esa mañana la silla estaba movida. Unos centímetros apenas, pero fuera de su lugar. Yo no la moví, ella lo hizo. Como si quisiera decirme que aquí no hay nada sagrado. A la hora de la comida, me puso el plato con frijoles fríos, sin tortilla, sin cuchara, solo el plato. Me miró y dijo, «Usted ya comió mucho en su vida, ¿no?» Y se fue. Pensé en llamar a mi hijo, en mostrarle las marcas del brazo donde me había apretado fuerte la semana pasada al levantarme. Pero no lo hice, porque él ya tenía bastante, porque no quería oír su silencio otra vez. Una tarde, mientras ella trapeaba, dejó el piso mojado. Me advirtió, sí, pero de forma burlona. A ver si no se nos patina, don Ernesto, que luego se quejan. Y soltó una risita. Caminé lento como pude, pasé junto a la pared, y al llegar a mi silla, la encontré cubierta con una toalla húmeda. Dijo que la había puesto para que no se ensuciara, pero sabía lo que hacía, me dejó sin lugar. Esa vez me senté en el piso, literalmente, en una esquina del comedor. Nadie me vio, nadie me preguntó. Cuando se fue, recogí la toalla, la exprimí en el fregadero y volví a mi lugar. La silla me recibió mojada, pero me recibió. A veces hacía llamadas en altavoz mientras yo estaba en la misma habitación. Hablaba con amigas y me nombraba. Aquí estoy con mi viejito, el mudo. Decía que yo no hablaba, que ya ni entendía. Me reía, decía. Y no, yo no me reía. Solo bajaba la cabeza. Un día trajo a su hijo, un niño de unos 12 años. Dijo que no tenía con quién dejarlo. El niño me miró raro, como si yo fuera un mueble viejo. Me preguntó si era cierto que yo me hacía pipí encima. La enfermera se rió. No respondí. Solo fui al baño, cerré la puerta y me lavé la cara por largo rato. A veces dejaba el portón abierto. Decía que no importaba, que nadie me iba a robar. Otras veces me gritaba desde el patio, «Don Ernesto, si se va a morir, avíseme». Yo ya ni volteaba. Hubo una mañana que no me despertó. Eran las 9 y yo seguía en cama. Me acerqué a la cocina y le pregunté si todo estaba bien. Me respondió, «Pensé que se había muerto, por eso no molesté», y siguió friendo huevos solo para ella. El olor me revolvía el estómago. Ya no me traía café, ya no recogía la basura. Decía que yo debía moverme más, que si no lo hacía me iba a pudrir ahí sentado. Una tarde me bajó los pantalones para ponerme una pomada. Lo hizo con prisa, sin cuidado. Entró una llamada en su celular y contestó mientras yo estaba con las piernas desnudas. Dijo riendo, «Espérame tantito, es que tengo aquí al paciente en cueros». No fue la pomada lo que ardió. Una noche tuve un pequeño accidente. Se me derramó el suero bucal en la cama. Quise cambiar la sábana, pero no pude. Ella llegó en la mañana, lo vio y dijo, «Ay, ya ni en las casas de retiro están así». Tiró la sábana en el piso, me puso otra y no dijo más. Pero esa frase me la repitió toda la semana. Los domingos eran peores. Se notaba que no quería estar aquí. Me dejaba la comida lista desde el sábado. Pan duro, frijoles fríos y una nota en el refri. «Usted sabe servirse».
La casa entera olía a su ausencia. Una vez encendí la radio. No fuerte. Solo quería oír una canción vieja. Ella vino, la apagó y dijo: «No estamos en un asilo con jardín». Y se fue. La silla estaba en su lugar, pero yo no me senté. Me quedé parado, mirando por la ventana, hasta que me temblaron las piernas. Una vez le pedí que me cortara las uñas de los pies. Me daba vergüenza pedirlo, pero ya no llegaba bien. Ella hizo una mueca, puso música en su celular y lo hizo con tal rudeza que me sacó sangre del dedo gordo. «No es mi culpa que tenga patas de monstruo», murmuró. Yo no dije nada, solo apreté los dientes. Otra mañana, al servirme el desayuno, dejó el pan en el piso. Dijo que se le cayó. Me lo dio igual. No lo toqué. Más tarde, cuando fue al baño, lo recogí y lo eché a la basura. Pero el olor se quedó en la cocina, como si el desprecio tuviera aroma. Empezó a esconder cosas: el control de la tele, mis lentes, el libro de recetas de Mariana. Dijo que yo era olvidadizo, pero yo sabía que era a propósito. Un día encontré mis lentes dentro del horno de microondas. Ella juró que no sabía cómo llegaron ahí. La silla también fue blanco. Le quitó el cojín, dijo que se estaba pudriendo. Me dio uno de plástico de esos para el coche. No encajaba, me resbalaba. La madera me marcaba la espalda. Y aún así, ahí me sentaba, porque no sabía estar en otro lado. Hubo días en que recibía visitas, amigas suyas, y me usaban de fondo. Me veían, me sonreían con lástima y preguntaban: ¿todavía habla? Ella respondía: cuando le conviene. Y se reían. Yo bajaba la mirada. Me ponía el suéter aunque no tuviera frío. Sentía que me tapaba de sus ojos. Una vez la escuché decir por teléfono que yo estaba más cerca del otro lado que de este. Después me trajo una sopa de sobre, aguada, sin sal. Me la dejó sin cuchara. Dijo que si tenía hambre, me las arreglara. Otra tarde, mientras lavaba los trastes, tiró una taza, una de las que Mariana usaba. La rompió y ni siquiera la miró. Solo dijo: «Ya estaba vieja». Me quedé viendo los pedazos. No los recogí. No podía. Me encerré en el baño y tardé más de lo normal en salir. Una noche, mientras intentaba dormir, oí que hablaba con alguien por teléfono en la sala. Mencionó que yo ya no duraría mucho, que pronto estaría libre. Esa palabra me retumbó. Libre. Como si yo fuera cadena. Como si cuidarme fuera una condena. Intenté escribirle una carta a mi hijo. La guardé en el cajón. Le contaba todo, cada detalle. Pero luego, al releerla, me pareció exagerada. La rompí, porque dudé, porque uno duda hasta de su propio dolor cuando nadie más lo valida. Y así seguí, día tras día, escuchando cómo me convertía en bulto, cómo mi presencia ya no provocaba nada, ni enojo, ni respeto, ni amor, solo fastidio. Una tarde me atreví a preguntarle si me podía acompañar al médico. Tenía un dolor en el pecho que no se iba. Ella se encogió de hombros. Dijo que no estaba para paseos, que si era urgente llamara al 911. Me encerré en mi cuarto, me recosté sin quitarme los zapatos. Dormí sin hablarle. Nadie me buscó. Al día siguiente, ella actuó como si nada. Me preguntó si quería cereal o avena. Respondí: avena. Me dio cereal. Ese fue el ritmo de los días. Decir una cosa, recibir otra, callar. Sentir cómo cada silencio me robaba una parte que antes era mía. Ya no sé cuánto más puede callarse un hombre antes de que su sombra deje de seguirlo. Pero creo que estoy a punto de averiguarlo. Fue una mañana común, o eso parecía. Ella llegó tarde, con el cabello mojado y las llaves sonando como si no le importara hacer ruido. Abrió la puerta sin saludar. Dejó su bolso sobre la mesa y antes de ir a la cocina dijo: «Hoy tengo que salir temprano, así que no espere mucho». Yo estaba sentado en la silla como siempre.
pero esa vez tenía el cojín viejo entre las piernas, el que ella había quitado y reemplazado por el plástico. Lo encontré en el fondo del closet, detrás de unas mantas. Estaba cubierto de polvo. Lo sacudí sin apuro, lo dejé al sol y lo puse en su lugar, como si nada hubiera pasado. Cuando lo vio, se detuvo. No dijo nada. Pero la forma en que apretó los labios me dijo todo. Supo que lo había buscado, que lo había recuperado, que había elegido no sentarme sobre lo que ella me impuso. Después del desayuno, pidió que la ayudara a buscar una caja en el patio. Dijo que no podía sola. Yo no me moví. Le dije, no puedo levantar cosas pesadas. Lo dije firme, sin gritar, sin temblor. Fue la primera vez que negué algo. Ella giró los ojos y salió dando un portazo. A la hora de la comida puso el plato de siempre en la barra, otra vez sin cuchara. Esta vez me levanté, fui a la alacena y tomé una. Me serví yo mismo. Luego llevé el plato a la mesa y comí en silencio, sin pedirle permiso, sin mirarla. No dijo nada, pero se quedó parada frente al fregadero con las manos mojadas y la cara tensa, como si no supiera qué hacer con ese cambio tan simple, como si ese gesto, buscar mi propia cuchara, le hubiera quitado algo que ya consideraba suyo. Más tarde intentó una de sus bromas. Dijo, «No se me vaya a caer otra vez, don Ernesto, que yo no lo levanto». Y esta vez la miré. No respondí con palabras, solo la miré, firme, directo, unos segundos apenas, pero bastaron para que bajara la vista. Fue la primera vez que vi eso, que ella bajara la mirada. Después se encerró en el baño. Tardó más de lo normal. Cuando salió, no dijo nada. A la tarde, dejé mi taza de café en el centro de la mesa, no en la barra, en el centro, como antes. Me senté en la silla con el cojín, apagué la televisión y me puse a leer un recorte viejo del periódico, uno que guardé por años. Mariana había subrayado una frase: «La dignidad no se pierde, se abandona». La leí 3 veces. Esa noche, al cerrar la puerta, ella dijo, «Hasta mañana». No hubo burla, no hubo tono, solo eso, 2 palabras planas, y yo no respondí. No por orgullo, no por rabia, solo porque por primera vez en mucho tiempo no me sentí obligado a hacerlo. Al día siguiente se repitió algo parecido. Ella llegó con prisa. Traía una bolsa de plástico con comida para ella. Me dejó un plato cubierto con aluminio, frijoles refritos y arroz, fríos. Me dijo, «Ahí está su comida, no se queje». Esta vez no lo calenté. Lo llevé tal cual a la mesa. Pero antes de sentarme, saqué el mantel que Mariana usaba los domingos. Lo guardé por años. Aún tenía una mancha de salsa. Lo extendí con las manos lentas. Puse el plato encima y me senté con cuidado. Como si tuviera visita. Ella me observó desde la cocina. No dijo nada, pero su mirada estaba tensa. Esa forma en que uno mira cuando ya no controla algo. Comí sin prisa. Usé cuchara, servilleta, hasta me serví agua en vaso de vidrio. El bueno. El que ella decía que era peligroso para mí. Cuando terminé, recogí todo y lavé sin ruido, como siempre. Pero lo hice en mis tiempos, en mis términos. Más tarde, ella quiso mover la silla para trapear. Se acercó con el trapeador y me dijo, «¿Me ayuda a moverla o qué?» Y le respondí, «No, así está bien». Ella se detuvo. Se quedó viendo el cojín viejo. Lo tocó con la punta del trapeador. Lo empujó apenas. Luego se alejó. Trapeó alrededor, como si esa silla ahora ya no le perteneciera. Esa noche no puso la televisión, no quiso hablar. Y yo no lo noté hasta que me senté y vi que ella no estaba en la cocina. Se había ido temprano, sin avisar. En su lugar, sobre la mesa, dejó una nota. «No pude quedarme. Cualquier cosa me marca». Sin firma, sin disculpa. Guardé la nota en el cajón, junto al recorte del periódico. No sé si entendió.
No sé si le importó, pero desde ese día ya no me tocó más. Ya no me empujó, ya no me alzó la voz, ya no se atrevió. Y todo empezó por una cuchara, por un cojín recuperado, por un hombre que sin gritar volvió a ocupar su silla. 2 días después, al llegar la tarde, ella encendió la televisión sin preguntarme, siempre lo hacía. Pero esta vez me acerqué, tomé el control y la apagué. Ella me miró con la boca entreabierta. ¿No quiere ver las noticias?, preguntó. No, dije, y me senté en la silla, crucé los brazos. La televisión quedó negra, solo el sonido del reloj. Ella se fue al cuarto, cerró la puerta. No salió en 1 hora. Al tercer día intentó otra broma, algo sobre pañales, pero yo ya no la miré. Ni siquiera levanté la cabeza. Terminé mi comida en silencio, lavé mi plato y volví a sentarme. La silla ya no crujía tanto, o yo ya no lo escuchaba. Esa noche, al cerrar la puerta, ella dijo, ¿quiere que venga mañana? La pregunta no era retórica. Por primera vez, no sonaba a rutina, sonaba a duda. Y yo, sin mirarla, dije, como quiera. Subió al coche, encendió sin prisa y se fue. Cuando escuché el motor apagarse al fondo de la calle, miré la taza que dejé sobre la mesa, la de Mariana, la que ella rompió y yo volví a pegar con resistor. Le pasé el dedo por el borde, estaba tibia, la dejé donde estaba, volví a mi silla con el cojín viejo en su sitio, cerré los ojos un momento y sentí el respaldo firme. La madera ya no dolía, el crujido parecía otro, como si la casa entera hubiera bajado la voz, y entonces lo supe. No era que ella me respetara, era que había dejado de atreverse. Mi hijo vino ese viernes por la tarde. No avisó. Escuché el coche desde la silla. Salí al patio y lo vi bajarse solo, sin su esposa. Traía una caja en las manos, una de esas de archivo, con tapa blanca. Entró con prisa. Me saludó rápido, con un beso en la frente, como se saluda a los enfermos. Me dijo que solo pasaba a dejarme unas cosas, que no se podía quedar mucho. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí. Solo quiero despejarte un poco el espacio, me dijo. Puso la caja sobre la mesa. Empezó a abrir los cajones. Sacó papeles, sobres, fotografías. Las metió sin orden. Luego fue al closet. Sacó camisas viejas, un par de zapatos, una manta que usaba Mariana cuando le daban escalofríos. Todo a la caja. Yo no entendía. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo que quería ayudarme a deshacerme de cosas que ya no sirven. Su voz era amable, pero rápida, práctica, como cuando se limpia una bodega. Vi cómo metía mi reloj de pulso, el que Mariana me regaló en el aniversario 20. Aún funcionaba, solo necesitaba pila. Le pedí que lo dejara. Me dijo, papá, ya ni sales, ¿para qué lo quieres? Me quedé callado. Después se acercó a la silla, la miró, tocó el respaldo, preguntó si no prefería una más nueva, más acolchonada. Dijo que podía traerme una ergonómica con rueditas, que era mejor para mi espalda. Le dije que no. Esta está bien, respondí. Él insistió, papá, ya no estamos para cosas viejas. Mira cómo suena cada vez que te sientas. Me levanté despacio, me paré frente a la silla, la miré un momento y dije, aquí me quedo. No insistió más, pero su cara cambió, como si no me entendiera. Antes de irse, me pidió que pensara en lo de la silla. Dijo que el lunes pasaba por la caja para tirarla o donarla, que le avisara si quería sacar algo. Me abrazó sin fuerza y se fue. Cuando cerró la puerta, me senté. El cojín estaba tibio. El respaldo me recibió como siempre, pero algo en mí ya no estaba entero. Abrí la caja, saqué la manta, la doblé bien y la volví a guardar en el closet. Luego tomé el reloj, le di cuerda. Aún giraba, lo puse en mi muñeca, me apretaba un poco, pero me lo dejé. Al fondo, entre los papeles, estaba una carta de Mariana. La había escrito cuando nació nuestro hijo. Tenía letra de domingo. Me decía, gracias por ser nuestro centro.
Si un día me voy, que él nunca te deje solo. La volví a guardar y cerré la caja. Esa noche no cené. La enfermera no vino. No me avisó. Solo no vino. Y por primera vez no me preocupó. Me preocupaba otra cosa. Me di cuenta de que mi hijo no vio la silla como símbolo. La vio como trasto, como algo que estorba, como madera vieja. Y si él no la entiende, ¿quién va a entenderme a mí? Vi la casa entera, vi el reloj en mi muñeca, vi el espacio donde Mariana tejía, vi la ventana donde me sentaba y sentí que todo era mío, pero ya no me reconocía. No lloré, no grité, no dije nada, solo me quedé ahí, sentado, esperando a que pasara algo, y no pasó nada, porque hay traiciones que no hacen ruido. Y esas son las que más duran. ¿Seguirías callando si te sacan de tu propia mesa? ¿Y tú, qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. Después que se fue, me quedé viendo la caja. Estaba mal cerrada. Un pedazo de tela sobresalía por un costado. Era un pañuelo bordado con las iniciales de Mariana. Ella lo usaba cuando íbamos a misa. Siempre lo doblaba en 4, con exactitud. Yo se lo planchaba en secreto para que oliera a limpio. Lo tomé entre las manos. Aún tenía su perfume. O tal vez lo imaginé. No lo sé. Caminé hasta la recámara. Coloqué el pañuelo sobre la mesita de noche. Al lado puse la carta. El reloj lo dejé encima, como si fuera una ofrenda. Me senté en la cama. Me dolían las piernas, pero no me recosté. Solo miré. Pensé en decirle a mi hijo que no regresara por la caja. Pero luego pensé que tal vez era mejor que sí viniera. Que viera que había cosas que no se tiran, que pesan más que los muebles. Esa noche no puse la televisión. No encendí la luz del comedor. Me senté en la silla, en la oscuridad, con la ventana entreabierta. Escuché los carros lejanos, los perros, y el crujido de la madera al menor movimiento. Pasé la mano por el respaldo. Estaba firme, todavía. Y entonces lo supe. Mi hijo no entendió. No era su culpa. Él nació en otro tiempo. En uno donde todo se reemplaza. Donde las cosas que no sirven se botan. Pero hay cosas que se sostienen aunque ya no sirvan. Como esta silla, como este cuerpo. Me pregunté si Mariana, de haber estado viva, habría dejado que me vieran así. Dudé, y eso fue lo más doloroso. Caminé hasta el closet. Busqué una camisa vieja. La planché. La colgué en la puerta, como hacía cuando tenía cita. No para ponérmela, solo para saber que aún podía hacerlo. Al día siguiente, la enfermera llegó más tarde que de costumbre. No explicó nada, pero trajo pan dulce. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Era del que me gustaba. No lo toqué. Ella limpió el fregadero. Abrió la ventana, encendió la televisión, como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado. Yo ya no era el mismo. Algo se había ido con esa caja. No mis recuerdos, no mis cosas. Otra cosa, algo más profundo. Una vez Mariana me dijo, si un día nuestro hijo deja de escucharte, háblale con los ojos. Y lo intenté, pero el viernes, cuando se fue, ni siquiera me miró. Y en eso lo entendí. Lo más duro no es que alguien te quite tu lugar. Lo más duro es que quien tú criaste no sepa que ese lugar era tuyo. Guardé la caja en el rincón más alejado del closet. La empujé con el pie, sin mirarla demasiado. No por cobardía, sino porque por dentro ya me había despedido de todo lo que había ahí. Apagué la luz, cerré la puerta y me senté en la silla una vez más. El respaldo seguía en su sitio, el cojín en su forma, pero algo dentro del cuerpo ya no encajaba del mismo modo, como si el gesto de sentarme ya no alcanzara para sostenerme. No escribí nada esa noche, no llamé a nadie, no hablé, solo me quedé ahí.
En el centro de la casa, con las luces apagadas, mirando hacia el lugar donde Mariana tejía, hacia la sombra del marco torcido que no quise corregir esta vez. Sentado, entero, por fuera, pero como una parte hundida que nadie sabrá nombrar. No era tristeza, no era ira, era esa certeza muda que se instala cuando uno descubre que su historia ya no se recuerda, ni por los suyos, ni por la casa, ni por la silla. Y aún así me quedé, no porque esperara algo, sino porque irme habría sido peor. El lunes por la mañana mi hijo no vino, tampoco llamó. La caja seguía en su lugar, cubierta por una toalla que puse el sábado. No porque me estorbara la vista, sino porque decidí que ya no era suya. La enfermera llegó a las 9 como siempre. Yo ya estaba vestido, sentado en la silla, esperando. No en bata ni con pantuflas. Me había puesto camisa, cinturón, zapatos de cuero. Ella me vio y levantó las cejas. Preguntó si tenía cita médica. Le dije que no, que solo tenía que salir. Ella quiso ofrecerse a acompañarme, pero dije que no. Caminé hasta la calle. Me apoyé en la reja. Esperé el camión, uno de esos de transporte público. Hacía más de un año que no subía a uno. Me costó subir el escalón. Nadie se levantó. Me agarré del tubo con la mano izquierda. La derecha llevaba el reloj. Miraba la hora como si tuviera prisa, aunque no la tenía. Bajé 6 cuadras después, frente al negocio donde Mariana compraba su hilo. El local estaba cerrado, todo cambiado. Ahora vendían celulares. Me quedé un minuto mirando la vidriera y luego seguí caminando. Di la vuelta completa a la colonia. Pasé por la panadería, por el parque donde jugaba mi hijo, por la iglesia donde nos casamos. Nadie me reconoció. Mejor así. Volví a casa poco antes del mediodía. La enfermera estaba hablando por teléfono en el patio. Me vio llegar y se interrumpió. ¿Le pasó algo?, preguntó. Le dije que no, que solo necesitaba estirar las piernas. Me miró con cara de no creerme, pero no insistió. Fui directo a la cocina. Tomé la caja, la llevé a la recámara. Saqué todo lo que mi hijo había metido. Papeles, mantas, fotografías, hasta una taza rota que pensé que ya no estaba. Separé lo que era mío, lo que me dolía, lo que todavía tenía nombre. Luego volví a poner la tapa. La aseguré con cinta. A las 3 de la tarde, él llamó. Contesté sin urgencia. Me preguntó si podía pasar por la caja. Le dije que sí. Ya está lista, le dije. Te la dejo en la cochera. Llegó 20 minutos después. No entró. Solo bajó del coche, la levantó y dijo, «Gracias, papá». Yo asentí. No lo abracé. Él tampoco lo intentó. La metió en la cajuela y se fue. Esa noche, después de que la enfermera se fue, me senté en la mesa. No en la silla habitual. Me senté donde se sentaba Mariana. Serví 2 platos. Uno para ella, uno para mí. Pan y café. Encendí la radio vieja. Sonaba una canción de Trío. No comí, solo me quedé ahí, respirando el recuerdo. No por nostalgia, sino por orden. Y cuando terminó la canción, me levanté, apagué la radio y me senté en la silla de siempre. Pero algo en el aire ya no era igual. La casa no dolía, no del mismo modo. Era como si cada cosa estuviera de nuevo en su lugar. No mejor, no más feliz, solo firme. Al día siguiente volví a salir. Caminé más despacio, sin rumbo. Un joven me ofreció asiento. Agradecí, pero no lo tomé. Me sentía derecho, no más fuerte, solo más claro. La enfermera no preguntó a dónde iba, pero empezó a preparar el desayuno sin que yo lo pidiera. Y en la mesa, sin que nadie lo dijera, la silla volvió a ser mía. ¿Seguirías callando si te sacan de tu propia mesa? ¿Y tú? ¿Qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. Cuando volví del paseo, pasé frente al espejo del pasillo. Me detuve. No fue vanidad, fue algo distinto. Me observé sin apuro. Ajusté el cinturón. Me alisé el cuello de la camisa.
Mariana decía que la dignidad empieza por la forma en que uno se mira, y esa tarde me miré derecho. En la cocina noté que la silla estaba un poco movida, fuera de su sitio. Tal vez la enfermera la había arrimado para barrer. No dije nada. Solo la tomé por el respaldo y la acomodé, no como estaba antes, sino como debía estar, firme, centrada, recta frente a la mesa. Era un gesto mínimo, pero en esa casa era un gesto de gobierno. Esa noche volví a poner el mantel que Mariana usaba los domingos. Lo extendí con las dos manos, lo alisé. Coloqué la taza encima, con la abertura hacia la izquierda, como ella hacía. La enfermera lo notó. Dijo, ¿quiere que lo deje puesto siempre? Respondí que sí, que así estaba bien, y no lo volvió a tocar. El miércoles llegó mi hijo sin avisar. Entró con prisa, con el teléfono en la oreja. Me saludó de lejos. Quiso revisar unos papeles del buró, pero esta vez no le di paso. Le dije, ya los guardé, no necesitas verlos. Él se detuvo. Me miró con algo de sorpresa. No discutió, solo dijo, está bien, y salió al poco rato, sin tocar nada, sin mover nada. Después de que se fue, abrí el cajón donde estaban los papeles. No los necesitaba revisar, solo quería comprobar que todavía me pertenecían. Al día siguiente, saqué la radio vieja del armario. La limpié, la conecté. Funciona. No bien, pero funciona. La dejé sobre la mesa, junto a la taza y el mantel. 3 cosas quietas, pero cada una decía algo, no hacia afuera, hacia adentro. Al anochecer, abrí la ventana que siempre quedaba cerrada. De ahí se ve el árbol donde Mariana colgaba la ropa. El laurel sigue creciendo. Nadie lo riega, pero ahí está, como la silla, como yo. Al final de esa semana, la enfermera preguntó si quería ayuda para vestirme. Le dije que no. Se quedó parada unos segundos, con la bata doblada en la mano. Luego, se fue al fondo, sin decir nada más. Y esa fue mi segunda justicia. No fue gritar, no fue castigar, fue ordenar de nuevo las cosas, sin permiso, sin disculpas, sin explicaciones. El viernes me puse la camisa azul que guardaba para visitas. No venía nadie, pero igual la planché. Me senté en la silla a leer el periódico. No entendía todas las noticias, pero pasaba página por página, como si cada hoja dijera que todavía estoy aquí. La enfermera puso la televisión, pero la bajó antes de que yo dijera algo. Me trajo café sin preguntar y lo dejó sobre el mantel, sin mover nada más. Me miró un momento y dijo, hoy está diferente. No respondí, no hacía falta, porque esa es la justicia que a veces queda, no la de castigar, ni la de hacer entender, sino la de volver a ocupar tu espacio sin pedirlo y que los demás lo noten, aunque no lo digan. Esa tarde, mientras oscurecía, me senté otra vez en la silla. Encendí la radio, volvió a sonar la misma canción, pero esta vez no era un recuerdo, era presencia. La casa ya no hablaba en pasado. Antes de dormir, pasé la mano por el respaldo de la silla. No crujió, no habló, pero entendí que no hacía falta que hablara, porque ya había recuperado su lugar y con ella el mío. Apagué la luz, cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo dormí derecho. El domingo amaneció sin nubes. La enfermera avisó que llegaría más tarde. No pregunté por qué. Aproveché el silencio. Me levanté sin ayuda. Me vestí despacio. Elegí la ropa con calma. Camisa de botones, pantalón de tela, zapatos encerados. Saqué del cajón el pañuelo bordado con las iniciales de Mariana. Lo doblé en 4, lo guardé en el bolsillo. Caminé hasta la sala. Abrí la ventana grande. Dejé que el aire entrara. Hacía años que no abría esa ventana. El laurel del patio había crecido tanto que cubría parte de la vista. Me quedé ahí de pie, largo rato, sin pensar, sin apurarme. A media mañana el teléfono sonó. Era mi hijo, contesté. Su voz sonaba ocupada.
Dijo que vendrían él y su esposa a comer, que traían cosas para preparar algo rápido pero rico. Preguntó si me parecía bien. Dije que sí. Pero comemos a las 2, le recordé. Él rió, dijo que lo intentaría. Colgué el teléfono. Fui a la cocina. Tomé la taza de Mariana, la que yo había reparado. La lavé, la sequé. La dejé sobre el mantel. También saqué la vajilla de los domingos. No para ellos, para mí, para el orden, para no esperar sentado como otras veces. A las 12 en punto me senté en el comedor. Leí el periódico. No había nada nuevo, las mismas noticias, los mismos anuncios, pero esa lectura me ponía derecho, me hacía sentir parte de algo que todavía ocurre. A la 1:30 empecé a servir, no comida, pan, fruta, agua fresca, algo simple. Lo puse en el centro, coloqué 3 platos, pero solo uno con cubiertos completos, el mío. Encendí la radio. Sonaba un programa viejo de boleros. Subí el volumen apenas. Me senté. Crucé las manos sobre la mesa. Esperé. Las 2 pasaron sin sobresalto. A las 2:15 miré el reloj. No sentí enojo, solo un pensamiento repetido. Otra vez. A las 2:30 me levanté. Me serví un poco de agua. Me la tomé de pie. Miré la hora otra vez y supe lo que iba a hacer. Cuando el timbre sonó, no me sobresalté. Caminé hasta la puerta con calma. Me detuve detrás. Escuché sus voces. Él decía que traían pescado, que lo habían comprado fresco, que ojalá no se hubiera enfriado. Ella hablaba por teléfono, reía, no escuchaban más que sus propios planes. Cuando volvió a sonar, supe que era la última vez. Fui a la cocina. Guardé los platos, apagué el horno, lavé mi taza, sequé todo con un trapo limpio. Luego fui a la recámara, cerré la puerta, me senté en la silla junto a la ventana. Desde ahí se ve el cielo. No todo, solo un recorte entre las ramas. Pero ese pedazo basta. Escuché el auto irse. No me levanté. Me quedé ahí. El aire era claro. No hacía calor. Las sombras se alargaban. Todo parecía en su sitio. Por dentro también. Pasada 1 hora, salí al patio. Me costó un poco doblar las rodillas. Tomé la otra silla, la vieja, la que usaban las visitas. La puse junto al laurel. Me senté. Respiré hondo. El tronco tiene una marca que yo mismo le hice cuando era joven. Con un cuchillo grabé una M por Mariana. Ahí sigue, más ancha, más alta, pero se ve. Pensé en cortar una rama, pero no. Ese árbol no se toca. Ya sobrevivió sin que nadie lo cuidara. No necesita pruebas. Al entrar a la casa, me detuve en la puerta. Observé todo en silencio, la mesa sin platos, el mantel limpio, la silla en su sitio. Mariana habría dicho que la casa estaba en paz, y entonces lo hice. Tomé la silla de siempre. No la levanté. La arrastré despacio hasta la recámara. La giré para que diera al cielo. Me senté. Cerré la puerta. Pasé la llave. La dejé puesta. Por primera vez en años, no sentí que debía estar disponible. No para ellos. No para nadie. No fue un castigo. Fue un regreso. Un regreso al centro, donde no se pide permiso para estar, donde uno decide qué se abre y qué se cierra. El lunes, cuando la enfermera llegó, encontró la puerta de la recámara cerrada. Tocó 2 veces. Preguntó si todo estaba bien. Desde dentro, respondí que sí. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me dejó el desayuno sobre la mesa y no volvió a insistir. Escuché sus pasos, su rutina, los platos, la escoba, pero no se acercó más. A mediodía salí. Fui a la cocina. Me serví el café que había dejado. Lo calenté, lo bebí de pie. Luego volví a mi silla. Cerré la puerta. Me senté otra vez mirando el cielo. Desde ahí no se ve la calle, ni el timbre, ni los autos. Pero eso era justo lo que quería. Guardé mis papeles en una caja distinta, no bajo llave, solo ordenados. Separé cartas, fotos, libretas.
Puse una nota arriba: no abrir sin entender. La caja quedó debajo de la cama, junto a los zapatos de Domingo. Pasé la tarde leyendo. La radio encendida. Música instrumental. Mariana decía que esas canciones limpian la casa por dentro. Me dormí un rato. Desperté con la luz tibia de las 6. Fui al patio. El árbol seguía allí, firme, callado. Por la noche, la enfermera me dejó la cena en silencio. No preguntó por el hijo. No mencionó visitas. Solo dijo: mañana vengo más temprano. Yo asentí, y al irse, dejó la puerta cerrada sin ruido. Antes de dormir, puse la silla contra la pared. No como barrera, como señal. Porque no necesito que me entiendan, solo que me dejen en paz. Cerré la ventana. Me acosté. El laurel seguía moviéndose con el viento. No hacía falta más. Esa fue mi justicia. No se grita, no se publica, no se cobra, solo se hace. Y después se cierra la puerta. Al tercer día nadie volvió a tocar el timbre, ni el hijo, ni la esposa, ni vecinos, ni conocidos. Solo la enfermera que entraba, dejaba las cosas y salía. A veces preguntaba si quería sentarme en el comedor. Decía que hacía bien cambiar de lugar. Yo respondía que ya estaba donde debía y no insistía más. Una tarde de esa misma semana, la silla volvió a sonar al moverla. El mismo crujido, el mismo que tanto le molestaba a mi hijo. Me quedé quieto, lo escuché completo y sonreí, porque ahora ese sonido ya no era molestia, era la señal de que todo seguía en pie. Pasé la mano por el respaldo. La madera estaba tibia, ni una grieta, ningún tornillo suelto, solo el peso del tiempo y esa firmeza que tienen las cosas cuando por fin se las deja en paz. No hice más, no hacía falta. La justicia ya había pasado y nadie la vio. En estos días, el silencio suena distinto. Ya no es hueco, tiene cuerpo, no asusta. Al contrario, a veces lo escucho antes de abrir los ojos, como si viniera a avisarme que todo está en su sitio. No me acompaña nadie, pero no me falta nadie. Al menos no de la forma en que faltan las cosas. El reloj sigue marcando las horas, pero no las corre. Las deja pasar sin apuro. A veces me despierto antes que el sol. Me quedo un rato acostado, mirando hacia donde estaría Mariana si aún viviera. Sé que no está. No me invento su sombra. Solo miro ese hueco, como se mira un terreno que ya se sembró. No tengo ganas de mover muebles, ni de pintar paredes, ni de cambiar cortinas. Lo que está, está. Y lo que falta, también. La enfermera ya no hace preguntas. Deja la comida, barre, recoge. A veces se sienta en el patio a tomar un té. Yo la dejo. Ya no me molesta la presencia de otros, siempre que no quieran arreglar lo que no les toca. Mi hijo no volvió, no me llamó, tampoco yo lo busqué. No es orgullo, es descanso. Cuando uno se cansa de explicarse, empieza a respirar. Si un día quiere venir, sabrá cómo tocar la puerta. Y si no, también está bien. No nacimos para perseguir a nadie. Al menos, yo no. He vuelto a escribir pequeñas notas, no cartas, ideas sueltas, palabras que no van a ninguna parte. Las guardo en un cajón. No por si alguien las encuentra, sino porque a veces me gusta releerme, no para recordar, para confirmar. A veces me acuerdo de Mariana con más claridad, no en fechas, en gestos, cuando la cucharita cae en el borde del vaso, cuando huele a tierra mojada, cuando alguien me llama Don. No me duele, tampoco me alegra. Es como un eco que vuelve sin buscarlo. En una de esas notas escribí: no hay peor soledad que la que se llena de ruido. Y me quedé mirando esa frase por largo rato. No sé si es cierta, pero me pareció suficiente, como para no seguir escribiendo más ese día. No hay más justicia que la de quedarse, no por obligación, ni por miedo, sino porque uno ya entendió que no hay otro lugar donde se respire mejor. Y si alguien pasa, bien, y si no, también, porque el silencio ya no exige, solo acompaña. Anoche,
Cuando la enfermera se fue, me quedé de pie mirando la puerta. Cerré con llave, como siempre. Pero esta vez, al girarla pensé, ya no espero a nadie. Y no fue tristeza, fue como poner el último ladrillo en una barda que ya estaba completa, una forma de cerrar sin empujar a nadie. Esta casa ya no me habla como antes, no me reclama, no me recuerda, solo está, con su sombra larga en la tarde, con sus grietas pequeñas, con el aire que huele igual cada mañana. Hay un reloj en la pared que se detuvo hace años. Nunca lo arreglé, pero lo dejé colgado, no por nostalgia, sino porque su silencio también forma parte de este lugar. Hay días que no me levanto hasta tarde, no porque no quiera, sino porque el cuerpo ya no apura, y eso también es una forma de paz. Camino lento, no arrastro los pies, los apoyo, uno a la vez, como si cada paso mereciera peso. A veces me detengo a medio pasillo, sin razón, y solo escucho. No hay sonidos nuevos, pero tampoco falta nada. En las noches dejo una lámpara pequeña encendida, no por miedo, por costumbre. Mariana decía que la luz tenue no espanta a nadie, pero da consuelo. Yo no busco consuelo, pero la dejo igual, como si con eso ella supiera que aún hay alguien en casa. Una vecina me trajo un pan dulce la semana pasada. No lo pedí. Tocó la puerta, me lo dejó en la mano y dijo, «Hace mucho que no lo veía». Yo asentí, no dije más. Ella tampoco. Nos entendimos. A veces basta eso. Un gesto, un pan, una visita breve. Luego volví adentro. Lo corté en 4. Comí un pedazo, guardé el resto, lo envolví bien. Dura más así. Tengo un cajón con llaves que ya no sé de qué puertas son. No las tiro, las limpio de vez en cuando, las alineo. Me gusta saber que hay cosas que siguen existiendo aunque nadie las use. Las cosas que no sirven, a veces, son las únicas que nos siguen reconociendo. El otro día encontré una foto vieja. Yo tenía el cabello oscuro, la espalda recta. Mariana estaba a mi lado, con una blusa de flores. No supe en qué año fue, ni dónde, pero lo que más me llamó la atención fue cómo nos mirábamos. No había risa, no había poses, solo esa forma de verse cuando uno sabe que va a quedarse. Volví a guardar la foto, no en el álbum, en el cajón del buró, a mano, no para mostrarla, para verla cuando haga falta, no todos los días, solo esos en que algo adentro se mueve, y uno necesita recordar que fue suficiente. Ya no escribo listas de pendientes, no tengo citas, no hay planes, pero cada día tiene su forma, y eso basta. A veces me siento al mediodía, cierro los ojos, escucho el viento, y agradezco, sin palabras, que todo esté en su sitio. No espero respuestas, no hago preguntas. Si alguien quiere saber de mí, que venga, que toque. Y si no hay respuesta, que entienda. No por rencor, por equilibrio. Hoy me senté frente a la ventana y conté los autos que pasaban. No por aburrimiento, por ejercicio, de atención, de paciencia. Vi pasar niños, bicicletas, un perro sin correa. Nadie me miró. Mejor. Me gustó saber que ya no tengo que explicar quién soy. Mariana una vez dijo que hay 2 formas de ser fuerte, resistiendo o soltando. Yo hice las 2. Resistir cuando nadie te escucha. Soltar cuando ya no hace falta pelear. No me considero valiente, solo estoy aquí. Y eso, a esta edad, ya es mucho. No sé cuánto tiempo más estaré, nadie lo sabe. Pero me gusta pensar que si mañana no despierto, la casa no se desordenaría. Todo está en su sitio. Los papeles, el mantel, las ventanas cerradas, el aire quieto, el silencio donde debe estar. Y yo, también. Esta mañana me desperté antes del primer ruido. Afuera todo estaba inmóvil. Me quedé acostado, mirando la línea donde el techo encuentra la pared. Mariana decía que esa era la parte más fiel de una casa, porque nunca cambia, aunque todo se caiga.
Y tenía razón. Esa línea sigue ahí, igual que yo. Pensé en levantarme, no por obligación, por costumbre. Pero me quedé unos minutos más. No había prisa, no había nadie esperando. Y entendí que también eso es un regalo, levantarse cuando uno decide. No cuando lo llaman, no cuando lo necesitan, solo cuando el cuerpo dice, ya es hora. Entonces me senté en la orilla de la cama y respiré, nada más. Eso fue todo. No lo conté antes, porque no era el momento, porque uno también aprende a guardar lo que no tiene quien lo escuche. Pero hubo una cosa que no dije, algo que nadie sabe, ni mi hijo, ni la enfermera, ni siquiera Mariana en su tiempo. El día que él trajo las cámaras yo ya lo sabía, no me lo dijo, pero lo vi. Lo vi instalar el enchufe falso. Vi el lente escondido junto al microondas. No dije nada. Me senté a desayunar como siempre. Tomé mi café. Hice que no pasaba nada, porque a veces el mejor modo de defenderse es no cambiar nada. Dejé que grabara, que pensara que yo no veía, que creyera que me cuidaba desde lejos, pero cada movimiento mío fue distinto desde ese día, no falso, solo más claro. Cada paso que di fue con testigo, y esa fue mi manera de hablarle, de decirle, sin voz, que no me escondía, que si quería verme, que me viera todo, no solo cuando me caía, no solo cuando la enfermera levantaba la voz. Una noche dejé una carta frente a la cámara. No decía nada grave, solo una línea. Esto también es vivir. La dejé ahí 5 horas, luego la quemé. Nunca supe si la leyó, nunca preguntó, pero desde entonces dejó de venir sin avisar. No me dolió que pusiera cámaras, me dolió que creyera que yo no me daría cuenta, que pensara que podía cuidarme sin mirarme a los ojos. Y por eso no dije nada, porque si hablaba, él pensaría que había logrado lo que quería, control, pero no. Lo que logró fue otra cosa. Fue enseñarme a volver a caminar con los hombros rectos, a vivir sin pedir permiso, a saber que incluso vigilado, uno puede estar en paz. Esa fue la verdad que guardé, que todo lo que hice después lo hice sabiendo que él miraba, y que aún así no me detuve. No lo conté en su momento porque aún estaba esperando entenderlo yo mismo. No fue solo la cámara, fue la forma en que llegó esa decisión. Él no preguntó, no explicó, solo entró una mañana diciendo que quería ayudar. Para que no estés tan solo, papá. Y al día siguiente, los ojos de la casa ya no eran míos. La primera semana fingí no notarlo. Hice todo como siempre, me senté donde me siento, dije lo justo, pero cada vez que pasaba frente al microondas, bajaba un poco la voz, no por miedo, por respeto. No quería que la grabación tuviera más verdad de la que él podía soportar. Una tarde, mientras barría la cocina, giré el lente con la escoba. Solo unos grados, apenas. Fue suficiente para que mostrara la pared. Esa fue mi manera de decirle que no me escondía, pero que tampoco me iba a regalar. Desde entonces, comencé a dejar pequeñas señales. Libros abiertos en páginas subrayadas. Frases en voz alta al pasar. Hoy amanecí bien. No hace falta nada. Aquí estamos. No para tranquilizarlo, para que entendiera que aún estaba vivo, con voluntad, con límites. Una noche saqué una libreta vieja. Escribí una frase y la dejé frente a la cámara. El que espía desde lejos nunca conoce de verdad. La dejé ahí hasta que amaneció. Luego la guardé. Al día siguiente, él no llamó. No sé si vio todo, si entendió, pero yo sí entendí algo, que no me había abandonado por completo, solo que no sabía cómo quedarse, y que es más fácil instalar una cámara que sostener una conversación. Tampoco se lo reprocho, todos hacemos lo que podemos. Él cuidó desde su manera. Yo resistí desde la mía. Pero la verdad es que cada gesto mío desde entonces tuvo un testigo. Y eso no me quitó libertad, me la devolvió.
porque su vigilancia me obligó a estar despierto, a no dejarme caer del todo, a mantener el cuerpo firme, a desayunar con camisa, a doblar las servilletas, a limpiar la mesa con orden, no por él, por mí. Y así descubrí algo que no había dicho, que lo que me salvó no fue que me mirara, fue saber que, aunque fuera sin palabras, aún había alguien mirando. No sé si algún día hablará de eso, si me lo preguntará, pero si lo hace, solo le diré esto. No me dolió la cámara, me dolió que necesitaras esconderte para cuidarme. Y después, nada más. Porque algunas verdades no se discuten, solo se viven. Después de todo lo que pasó, nunca apagué la cámara. Pude hacerlo, bastaba con desconectar el enchufe. Pero decidí dejarla, no como rendición, como espejo, porque si él seguía mirando, al menos vería al hombre que sigue aquí. Una madrugada desperté con dolor en la pierna. Fui a la cocina por agua, encendí la luz, me detuve frente al lente y dije, sin voz, solo moviendo los labios, «Estoy bien». Luego apagué la luz y volví a acostarme. Esa imagen tal vez aún está en algún disco duro, tal vez no. No me importa. Lo importante es que desde ese día dejé de tener miedo de ser visto, de ser juzgado, de ser grabado. Porque me di cuenta de algo más hondo, que cuando uno vive con verdad, incluso el que espía termina aprendiendo algo. Un tiempo después, llegó una carta suya. No traía remitente, solo decía, «Gracias por seguir firme». No respondí. No hacía falta. Entonces entendí que esa cámara ya no era amenaza, era testigo. Y que al final, aunque nos hayamos perdido en la distancia, lo que quedó fue una forma silenciosa de acompañarnos. Ni buena, ni justa, solo humana. Esa fue mi verdad guardada. Que el hijo que ya no sabía cómo hablarme, aún encontraba formas de no soltarme. Y yo, que parecía tan solo, nunca estuve del todo sin mirada. La silla sigue ahí, no se movió, no se ofreció, no volvió a crujir, solo está, como están las cosas que saben esperar sin pedir. Si alguna vez también tuviste que cerrar la puerta de tu propia casa para poder respirar, quédate conmigo, suscríbete, no para llenar el silencio, sino para que el silencio no te pese solo. Aquí seguimos, firmes, presentes, aunque ya nadie nos mire, aunque las voces se hayan ido, aunque el mantel esté limpio y la radio apagada, porque en algún lugar siempre hay otra silla encendida y alguien más, como tú o como yo, que también decidió quedarse, y eso ya es mucho.